Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos estos preciosos calcetines para talle 36-38 aproximadamente. De todas formas voy a enseñar cómo tejerlos para cualquier talle. Lo hice de dos colores, se puede realizar por supuesto de un solo color. Aquí viene un hermoso punto fantasía. Después tejemos punto Santa Clara. La suela no tiene costuras. La única costura es esta aquí de atrás. Empezamos a tejer por la parte de punto elástico, tejemos este punto fantasía, después aquí tejemos la parte de arriba, tejemos la puntera, tejemos después esta parte, la suela y eso es todo. La verdad que son súper fáciles de tejer, podemos adaptarlos para cualquier talle. Para tejer estos calcetines voy a necesitar 100 gramos para un par de calcetines, 100 gramos de lana. En mi caso estoy tejiendo con lana de lanas naturales y en su composición tiene 50% merino y 50% acrílico. Dos colores elegí, color gris y color petróleo. Y voy a tejer con agujas número 3,5 milímetros. Tejí una muestra de tensión. Aquí tengo montados 20 puntos más 2 puntos de borde y el ancho de esta muestra son 10 centímetros. Eso para que tengan la idea con qué lana tienen que tejer. Aquí miren, 10 centímetros. Sobre dos agujas voy a montar 51 puntos. La cantidad de puntos a montar tiene que ser múltiplo de 6 más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. ¿Por qué? Porque nosotros después de elástico vamos a tejer este punto fantasía. Voy a sacar una aguja y empezamos a tejer nuestro punto elástico. Vamos a tejer vuelta número 1. Este va a ser el lado revés del tejido. Primer punto de borde paso sin tejer y vamos a tejer un punto al derecho, punto revés, y así tejo toda la vuelta, derecho, revés, finalizando la vuelta, derecho, revés, derecho y último punto de borde. En todas las vueltas tejemos con el punto al revés. En la vuelta número 2, este va a ser el lado derecho del tejido. Primer punto, paso sin tejer. El punto que se nos presenta al revés lo tejemos al revés. Y el punto que se nos presenta al derecho lo paso sin tejer la hebra atrás de tejido. Repito, punto revés, paso punto sin tejer. Lo paso de tal forma para que el punto quede abierto, o sea, no lo paso así para que el punto no sea cruzado, sino así de esta forma. Revés y punto derecho, paso sin tejer. Revés, paso punto sin tejer. Y repito estas dos vueltas, vuelta número 1 y vuelta número 2. Tejí 20 vueltas de punto elástico, son 5 centímetros. Este sería el lado del derecho, donde están los puntos de elástico estirados, y este es el lado del revés. Ahora vamos a empezar a tejer sobre el lado del revés una vuelta de inicio, pero la voy a tejer ya con otro color. Aquí voy a dejar suficiente largo de la hebra para después poder coser estas así dos partes con este color. Y tejo con este hermoso color gris clarito. Agregamos color nuevo y tejemos esta vuelta de inicio. Primer punto, como estoy agregando color nuevo, lo tejemos al derecho. Y ahora voy a tejer los puntos del motivo.
un punto al derecho, 5 puntos al revés. Y repito el motivo. Punto derecho, 5 puntos al revés. Así tejo hasta finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta, punto derecho, punto de borde al revés. Pasamos para otro lado. Este va a ser el lado derecho del tejido y empezamos a tejer nuestro motivo. El motivo es este. Se repiten 4 vueltas. Vamos a empezar a tejer. Vuelta número 1. Primer punto de borde pasamos sin tejer y tejemos primer motivo. Punto revés. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para eso voy a posicionar los puntos de esta forma para que no salgan puntos retorcidos. Ahí, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lazada hacia nosotros, así. Paso un punto sin tejer, la hebra atrás de tejido y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, 2 puntos juntos así por detrás y repito el motivo. Punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada hacia nosotros, paso un punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 2 puntos juntos al derecho inclinado hacia la izquierda. Ahí tejimos 2 motivos y así tejo hasta finalizar la vuelta. Y finalizando la vuelta, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde al revés. En la vuelta número 2, punto de borde, tejemos primer motivo. Punto derecho, punto revés, lazada, pasamos 2 puntos sin tejer, punto revés. Repito, derecho, revés, lazada y paso 2 puntos sin tejer, punto revés. Repito así toda la vuelta. Ahí tejimos 2 motivos. Finalizando la vuelta, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto de borde al revés. En la vuelta número 3, punto de borde, tejemos primer motivo. Punto revés, derecho, lazada, paso 3 puntos sin tejer, punto derecho. Repito el motivo, revés, derecho, lazada, pasamos 3 puntos sin tejer, punto derecho. Ahí tejimos 2 motivos y así tejemos hasta finalizar la vuelta número 3. Vuelta número 4, punto de borde, tejemos primer motivo. Punto derecho, revés. De 4 puntos tejemos 3. Ahí van, miren, 1 punto, 2, 3 y 4. 4 puntos juntos al revés,
Sin sacar los puntos de la aguja izquierda, hacemos lazada y una vez más 4 puntos juntos al revés, punto revés. Repite el motivo: derecho, revés, 4 puntos juntos al revés, lazada y una vez más 4 puntos juntos al revés, punto revés. Y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Aquí tejimos 2 motivos y repito estas 4 vueltas. Vuelta número 5 sería punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Vamos a acomodar los puntos. Este punto está bien y este se acomoda así para que cuando vamos a tejerlos al derecho el punto no sea retorcido, así de esta forma. Lazada, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda y repito, revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Bueno, de esta forma vamos a tejer esta parte, o sea, todo recto, ida y vuelta, repitiendo estas 4 vueltas. Con este punto fantasía tejí 7 centímetros y medio y en total el largo hasta aquí 13 centímetros. Sobre las agujas tengo 51 puntos. Esta cantidad de puntos dividimos por 3, 18 puntos de un lado, 18 de otro lado y 15 puntos aquí en el centro. Miren, voy a tejer esta parte central, nada más que esta parte, el largo necesario del calcetín. Estos puntos serán puntos de borde. Sería que nosotros ahora desde aquí voy a tejer el largo necesario del calcetín según cada talle y para la puntera vamos a dejar un par de centímetros. Aquí esta hebra la voy a cortar, voy a pasar estos puntos que están antes del marcador sobre esta aguja. Este marcador no lo necesitamos más y voy a tejer esto, hacemos así, voy a tejer únicamente con el mismo punto fantasía estos 15 puntos ida y vuelta. O sea, nosotros vamos a empezar a tejer vuelta número 1 de nuestro motivo. Aquí sería punto de borde, pero en esta ocasión, como estamos agregando la hebra, la voy a tejer al derecho, después lo pasamos sin tejer como siempre. Aquí punto revés, sigo, digamos, el patrón de este punto fantasía y estoy tejiendo vuelta número 1, lazada, paso punto sin tejer, aquí 2 puntos al derecho y repito revés, 2 puntos juntos al derecho, lazada, paso punto sin tejer,
2 puntos juntos al derecho, punto revés, y aquí tengo marcador. Este sería el punto de borde, lo tejo al revés, y los puntos que están sobre esta aguja lo dejo sobre esta aguja así, o por detrás, como quieren. Bueno, damos vuelta el tejido y estoy tejiendo también con el mismo número de agujas de estas, número 3,5. Y bueno, y así de esta forma voy a tejer esta parte delantera el largo necesario. El largo que tejí son 14 centímetros. Empezamos a tejer la parte de la puntera. Primer punto, paso sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, tejo todos los puntos al derecho, la puntera, la parte de la suela, todo tejemos con punto Santa Clara, o sea, en todas las vueltas, todos los puntos tejemos al derecho. Y ahora cuando quedan 3 puntos sobre la aguja, voy a tejer 2 puntos, así por 2 puntos juntos al derecho, sí, y punto de borde tejemos al revés. La vuelta número 2 simplemente voy a tejer con todos los puntos al derecho sin realizar disminuciones. Nosotros tejemos una vuelta con disminuciones y una vuelta sin disminuciones. En la vuelta número 3, paso punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho, realizamos disminución, tejo todos los puntos al derecho hasta que sobre la aguja tienen que quedar 3 puntos, tejo 2 puntos juntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 4, tejemos con los puntos al derecho y así voy a tejer realizando disminuciones hasta que sobre las agujas tienen que quedar 9 puntos. Bueno, así tejí la parte de la puntera. Voy a cortar aquí esta hebra y vamos a pasar sobre ¿por dónde es? Voy a pasar nuevamente los puntos sobre esta aguja, estos puntos de aquí, pasamos simplemente sin tejer. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a tejer la parte central, nosotros pasamos estos puntos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a tejer con punto Santa Clara estos puntos. Vamos a levantar estos puntos, tejer estos, levantar los puntos y tejer hasta aquí. Y así vamos a tejer ida y vuelta para la parte del empeine. Desde ahora ya empiezo a tejer con agujas circulares y nosotros tomamos esta hebra y empiezo a tejer. Primer punto de borde lo voy a tejer al derecho porque estamos incorporando la hebra y después tejo con todos los puntos al derecho con punto Santa Clara.
y vamos a ver aquí cómo subir estos puntos para que no quede espacio entre los puntos, para que quede bien. Bueno, tejo entonces esta aguja hace ruido, pero bueno, es la parte del proceso. Y ahora empiezo a subir los puntos tomando 2 puntos. O sea, esta es la, miren, esta es la trenza, esta. Y vamos a, son los puntos de borde. Y empezamos por aquí. Ahí subimos un punto. No hagan este punto grande, sino punto bien cortito. Ahí va uno. Dos. Tres. Y ahí voy a ir subiendo todos los puntos de borde. Llegando a la parte central. Ahí voy a subir este punto. Esto ya no. Voy a colocar marcador para saber dónde está el centro. Lo vamos a necesitar para tejer la parte de la suela. Sigo tejiendo estos puntos en el centro, donde nosotros realizamos disminuciones para la parte de la puntera. También estos puntos obviamente tejemos todos al derecho. Y ahora también voy a colocar otro marcador. Y sigo subiendo los puntos de aquí, de este lado. Para eso pasamos así la aguja. Para eso, si me preguntan con agujas rectas se puede, parece que va a ser muy incómodo. Bueno, y así también voy a subir todos los puntos de aquí, de este lado, y tejemos estos puntos al derecho. Tejí 12 vueltas con el punto Santa Clara. Aquí miren, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 viboritas. Aquí yo tejí 12, pero tienen que ver el ancho del pie. Por ahí se necesita tejer 8 vueltas o un poquito más, ¿no? Es esta parte que nosotros tejimos aquí. Esta parte, y después nada más que se teje la parte de la suela. En centímetros vamos a tomar las medidas. Miren, el largo total son 28 centímetros y medio, casi 29. El ancho 11 centímetros. ¿Qué más podemos tomar? Bueno, vamos a tomar el ancho aquí, 19 centímetros. Fíjense que todo eso, los calcetines tienen que estirarse un poquito, o sea, tienen que estar bien apretados sobre la pierna para usar cómodamente. Entonces, todo eso se estira. Aquí tengo 9 puntos y aquí 42 puntos de un lado y 42 puntos de otro lado. Ahora tenemos que colocar los marcadores de tal forma para que aquí en el centro tienen que quedar 15 puntos que pertenecen a la parte de la suela. Bueno, 15 restamos 9, serían 6. Voy a pasar 3 puntos con este marcador, 3 puntos por aquí y con este 3 puntos por aquí. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Finalizamos de tejer aquí, cortamos. Estos puntos voy a pasar sin tejer sobre esta aguja hasta el marcador. Aquí vamos a sacar el cable para
estar más cómodo, estos puntos nada más que pasamos sin tejer. Aquí paso este último punto, pasamos el marcador y voy a tomar la hebra y empezamos a tejer la suela. Aquí tomamos esta hebra. Después obviamente los restos los vamos a ir escondiendo. Y estoy ahora sobre el lado derecho del tejido. Voy a tejer esta parte central que está entre los marcadores con los puntos al derecho. Para estar cómoda voy a sacar aquí, más o menos por aquí, a ver, aquí está el marcador. Por ahora voy a sacar por aquí la aguja, porque vamos a tener que tejer aquí ida y vuelta la parte de la suela con vueltas cortas. Voy a pasar ahora los puntos así y tejemos con los puntos al derecho. Miren, después del marcador vamos a contar los puntos. Aquí está el marcador: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también sacamos el cable y así vamos a estar tejiendo cómodamente. ¿Ven? Así tengo ahora los cables sacados por los costados y los puntos sobre las agujas. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estoy sobre el lado derecho del tejido, por eso voy a tejer 2 puntos juntos al revés. Paso este punto sin tejer para simplemente sacar este marcador, no lo necesitamos más. Y aquí tejemos 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta al tejido, paso punto sin tejer, voy a tejer, ahí va 1, 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hacemos aquí lo mismo. El marcador no lo necesito, lo voy a sacar. Y estos 2 puntos, estoy sobre el lado revés del tejido. Estos últimos 2 puntos voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Aquí después estas hebras se esconden. Damos vuelta al tejido. Estoy ahora sobre el lado derecho. Primer punto de borde, ahora en adelante pasamos sin tejer. Así la hebra entre los puntos. Voy a tejer con los puntos al derecho. Vamos a contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Junto con el punto de borde, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y aquí, miren, hay espacio entre los puntos. Por eso vamos a tejer estos 2 puntos juntos al revés, porque estoy sobre el lado derecho del tejido. Damos vuelta. Paso primer punto sin tejer. Tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí lo mismo, ¿ven? Hay espacio entre los puntos. Estos dos puntos tejemos juntos al derecho porque estoy sobre el lado revés del tejido. Y así con vueltas cortas tejemos ida y vuelta, formando aquí la parte de la suela. Vamos a tejer una vuelta más. Estoy sobre el lado derecho, paso primer punto, miren la aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y la hebra pasa así de esta forma hacia atrás. Ahí va un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si quieren contar puntos, si no, se nota aquí hasta donde hay que tejer. Y estos dos puntos juntos al revés. Damos vuelta. Paso punto sin tejer aquí donde estoy sobre el lado revés del tejido, punto sin tejer, paso así nomás, o sea, no lo llevo así y de esta forma, no, paso así nomás. Tejo con los puntos al derecho, serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Y aquí, sobre el lado revés del tejido, tejo estos dos puntos, ven espacio entre los puntos, estos dos puntos tejemos juntos al derecho. Y así, de esta forma, vamos a ir formando la parte de la suela. Tejemos hasta que sobre las agujas tienen que quedar de un lado y de otro lado 6 puntos. Tejí la parte de la suela hasta que sobre las agujas quedan 6 puntos, 15 puntos de la suela y aquí de este lado quedan 6 puntos. Y ahora vamos a realizar la parte del talón. Empezamos por la vuelta número 1, primer punto, paso sin tejer. Voy a tejer los puntos al derecho. Vamos a trabajar sobre estos 14 puntos, ¿no? Puntos al derecho. Hasta que tienen que quedar 3 puntos. Aquí, miren. Estos 3 puntos. 1, 2 y 3. Estos 3 puntos tienen que quedar. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Y como siempre, estos 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta. Y en la vuelta número 2, paso punto sin tejer. Voy a tejer con los puntos al derecho. Vamos a contar cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tejo 2 puntos juntos al derecho. Y aquí 2 puntos juntos al derecho porque estoy sobre el lado revés del tejido. Damos vuelta y tejemos vuelta número 3, la siguiente vuelta, paso punto sin tejer, tejo con los puntos al derecho, ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 puntos juntos al derecho.
y aquí 2 puntos juntos al revés. Estoy sobre el lado derecho del tejido. Seguimos, damos vuelta, paso punto sin tejer y voy a tejer al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí quedan 3 puntos, 2 puntos juntos al derecho y aquí, como estoy sobre el lado del revés, 2 puntos juntos al derecho. Y así tejemos con estas vueltas cortas, formando la parte del talón. Punto, paso sin tejer. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Vamos a tejer estos 2 puntos juntos al derecho y aquí 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta, paso punto sin tejer, tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 puntos juntos al derecho y estoy sobre el lado revés, 2 puntos juntos al derecho. Paso punto sin tejer, puntos al derecho, 4, 5, 6, 7, vamos a destejer 1, 6, estos 3 puntos, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta, paso punto sin tejer, ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta, paso punto sin tejer, ahí van 3, 4, aquí, miren, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta, paso punto sin tejer, ahí va 1, 2, 3, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Estoy sobre el lado revés del tejido. Damos vuelta, paso punto sin tejer, tejemos 1, 2, 2 puntos juntos. No tejemos 1, 2, no tejemos 1 y ahí van estos 3 puntos aquí, 2 puntos juntos al derecho. Estoy sobre el lado derecho del tejido, 2 puntos juntos al revés. Damos vuelta, estamos terminando. Primer punto, paso sin tejer, 2 puntos juntos al derecho y aquí 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta y voy a tejer 3 puntos juntos al derecho. Eso es todo. Tejimos la parte de la suela, la parte del talón. Aquí con esta hebra vamos a coser con esta o con esta. Bueno, vamos a coser con esta. Voy a dejar aquí el largo. Pasamos la hebra por aquí, por dentro del punto y lo ajustamos.
Podemos hacer la prueba cómo está quedando. Les aconsejo que durante el tejido hagan la prueba a ver si está todo bien. Y por último faltaría coser aquí esta parte. Miren qué bonito está. Lo que voy a hacer es dejar esta hebra con la que voy a coser. Todas las demás hebras que andan por ahí, primero voy a esconder con la ayuda de la aguja crochet. Por ejemplo, esta no la vamos a necesitar porque necesito esta sola. Bueno, entonces aquí primero la cortamos para que no sea muy larga. Y aquí vamos a ver, como no hicimos nudos ni nada, simplemente la voy a esconder. Así, por ejemplo, de esta forma, para que no se note nada. Como son calcetines y se usan bastante y se lavan seguido, entonces hay que no solo cortar y nada más. Se puede hacer nudo o si no, ir escondiendo así de esta forma en algún lugar para que de otro lado no se vea. Dar unas cuantas así puntadas para que no se desarme durante el uso. No quiero hacer nudos, o sea, esto no se va a ir para ningún lado, simplemente aquí voy a cortar. Y así voy a hacer con estas hebras también, y después vamos a ver cómo cosemos esta parte del calcetín. Cuando nos toca coser el tejido realizado con punto Santa Clara, aquí por ejemplo en estos calcetines, vamos a ver cómo se hace esta costura. Aquí tengo la hebra, vamos a unir las dos partes así y empezamos por, miren, vamos a tomar por aquí, ¿se nota? Así por aquí. O sea, el último punto de cada viborita. O sea, estas son las viboritas por aquí. Lo mismo de este lado. Miren, vamos a tomar los puntos aquí. Ahí, 1, 2, ¿no? El último punto de la viborita, 3, así. Bueno, empezamos. Vamos a ver que esté todo parejo. Y aquí me toca, tomamos el punto así. Estoy sobre el lado derecho del tejido, o sea, revés con revés, derecho está arriba. Y de este lado tomamos este punto. Lo acomodamos bien, a ver, tiene que estar así por arriba. De este lado. Y ahora de este lado. A ver cómo les muestro. Ahí. Este punto. Aquí este lado, este punto. De este lado, este punto. Bueno, y así vamos a ir cosiendo esta parte realizada con punto Santa Clara. Súper fácil. Déjenme en los comentarios si sabían esta técnica.
o si saben coser con otra, me dejan saber. Hay muchas, ¿no? Pero me parece que esta queda muy bien para, por lo menos para hacer la costura para calcetines. Miren cómo queda. Me parece que es muy, muy bonito. Una vez más, este es el lado derecho. Ahora vamos a coser esta parte de este diseño fantasía de la siguiente forma. ¿Ven? Esta trenza, este punto de borde. Entonces yo lo hago así. Tomamos esta trenza, digamos así, en el medio. Ahí va uno. La misma trenza aquí. Dos. Miren, ahí va. Uno. De un lado, de otro lado. Y aquí. Dos. Bueno, ya cada uno sabe coser a su forma, con su estilo, pero yo les enseño cómo hago en mi caso. Uno, dos. Uno, súper rápido. Dos. Lo hice acá de este lado, así. Uno. Dos. Y después la parte de elástico, tengo que cambiar el color, por supuesto, para que quede prolijo. Bueno, aquí ya finalizo de coser con este color. Lo paso para el lado así del revés. Aquí escondemos la hebra. Podemos hacer un nudo por las dudas y cortamos. Ahora voy a pasar a coser esta parte. Y aquí también lo mismo, voy a coser estas dos trenzas de la misma forma. Ahí va, miren. Uno. Así despacito, con paciencia. Bueno, y así voy a coser toda esta parte. Así queda la costura y está listo nuestro calcetín. Obviamente lo voy a lavar como lo hice con este para que se abran todos los puntos, se acomoden. Los invito a todos a suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias para los sponsors de este canal. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.